Pueden sentarse, hermanos. Gracias, hermano. Gracias al Señor Todopoderoso, nos ha permitido una vez más compartir la palabra del Señor. El hermano Marcos les comunicó la semana pasada de que íbamos a iniciar un estudio bíblico en la carta de Juan. Así es que vamos a ir a la primera carta de Juan, hermano. Amén. Primera carta de Juan, pues capítulo 1, versículo 1. Con respecto a cómo vamos a estudiar en esta ocasión, hermanos, y aquí en adelante con respecto a mí, va a ser versículo a versículo. Amén, hermano. Vamos a tratar de tomar el tiempo para cada versículo, y también si en algún dado caso nos quedamos, no alcanzamos la meta y ya se nos llegó el tiempo, ahí que nos quedamos, anotamos ahí el versículo y continuamos la próxima semana. Esa va a ser la metodología que vamos a utilizar para el estudio de esta carta, primera carta de Juan. Hoy vamos a leer 4 versículos. Amén. Pero posiblemente solo vayamos a ver solo 2 o quizás solamente 1, porque hoy voy a hacer la introducción de la carta. Así es que vamos a leer primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Todo lo tienen, hermanos? Amén. La palabra del Señor dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre glorioso que está en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos el día de hoy reunirnos unánime, Señor, para glorificar tu nombre a través de las alabanzas, a través de nuestro servicio, a través de lo que damos, de lo mucho que tú nos das, y a través de la palabra. Bendito Dios, usa mi vida para gloria de tu nombre, para que tú seas exaltado y conocido, Señor. Y mis hermanos y yo, sobre todo las cosas que te necesito tanto, Señor, seamos afirmados en la roca, en la que es la roca eterna, donde no seremos conmovidos. Gracias te doy, Padre Santo, instruye a tu pueblo a través de cada uno de los que aquí, Señor, usted nos permite enseñar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, lo pedimos. Amén. Amén. Amén, hermano. La primera carta de Juan, ¿alguien ya la ha leído anteriormente? Es una carta. Es, a diferencia de otros libros, como por ejemplo los evangelios, una carta es, por ejemplo, el apóstol Pablo hacía dedicatorias de ciertas cartas que él enviaba, por ejemplo, a la iglesia de Roma, por ejemplo, a los Corintios, que envió 2, a los tesalonicenses. Esas son las cartas. Las cartas, todas las cartas, hermanos, quiero que sepan que son escritas para los cristianos, para los creyentes. No vaya a pensar que una carta es para un no creyente, o que ahí le está hablando para los no creyentes, sino específicamente a los cristianos, a los creyentes. En cambio, la carta de primera de Juan, esa carta no tiene quizás un destinatario específico, por ejemplo, para la iglesia de Esmirna o algo así, sino que era le llamaban una carta circular, lo cual era una carta que con diferentes copias andaba por todas las iglesias. Acuérdese que el Nuevo Testamento estaba siendo escrito y se estaba compilando el canon bíblico. Y esta carta, la primera carta de Juan, andaba en todas las iglesias.
Se cree que cuando Juan escribió esta carta, él estaba ministrando en Éfeso. Y vamos a hablar un poco del personaje, porque como mencioné, hoy iba a dar lo que era la introducción. Entonces, esta es una carta, como dije, las cartas específicamente son para instruir, son para enseñar, son de manera didáctica. Entonces, para poder, por decirlo, cuando van los niños a la escuela, ¿van ellos a qué? A estudiar. Entonces, por eso, cuando estemos estudiando la carta de Primera de Juan, si usted gusta, para más reafirmación en su estudio personal, puede tomar apuntes. Porque en un estudio se ven diferentes versículos, porque la palabra de Dios, como principio bíblico, se interpreta a sí mismo. No hay versículos de interpretación personal, sino que la palabra, otros versículos dan la claridad a otros versículos. Entonces, el apóstol, este fue un apóstol, Juan. Algunos no se confunda con Juan el Bautista. Este fue uno de aquellos 12 que el Señor Jesús escogió. Este fue el mismo que escribió el evangelio, el cuarto evangelio, que lleva su propio nombre, que es el evangelio de ¿qué, hermanos? De San Juan. De San Juan, el evangelio de Juan, como lleva su propio nombre. Por eso cuando vamos a estudiar esa carta, vamos a hacer varias referencias al evangelio de Juan. Primero, Juan ya estaba escrito, el evangelio de Juan. Entonces ya se da por entendido ciertos términos o cosas que Juan en su carta está enseñando, que los creyentes ya saben, porque ya leyeron la carta de Juan, perdón, el evangelio de Juan. Entonces, más bien dicho, esto viene a ser como una reafirmación en la enseñanza en Cristo Jesús. Ahora, Juan, él se considera que ya cuando escribió esta carta tenía alrededor de unos 90, 95 años aproximadamente. Entonces, por tanto, él era ya un hombre ya de muy avanzada edad. Y se cree también que ya no había más apóstoles. O sea, ya los habían matado en su mayoría, y específicamente todavía está vivo. El Señor Jesús, hablando de él, dijo que él moriría prácticamente de anciano, de muerte natural. Y Pedro le dice, ¿y a por qué no le dices nada? Y el Señor Jesús rápido lo reprende y le dice, y si yo quiero que él se quede, ¿y a ti qué? Porque el Señor Jesús les había dicho cómo ellos iban a morir, pero Juan iba a morir de muerte natural. Entonces Juan ya es anciano. Juan ya es, quizás por decirlo de alguna manera, es maduro, muy maduro en la fe. Entonces él escribe esta carta con mucho conocimiento de Dios, principalmente de primera mano, hermanos. Como estamos diciendo que él fue uno que caminó con Cristo, uno de sus discípulos. Todo lo que Juan va a enseñar, va a compartir, y en esta carta en específico, que lo que hemos oído, visto y tocado, de eso os anunciamos. Porque él de primera mano recibió las enseñanzas y él las compartió de ese modo. Entonces, él ya era un hombre anciano. Estaba ocurriendo un problema grave en la iglesia. Lo que el apóstol Pablo ya había profetizado que iba a suceder, que iban a salir falsos maestros. No dijo el apóstol Pablo que de afuera, sino de entre vosotros, dijo el apóstol Pablo. Y ya habían surgido los falsos maestros, los gnósticos. Eran unas falsas doctrinas, una filosofía que ellos enseñaban que el Señor Jesús no había venido en un cuerpo natural, no había venido en carne. Entre otras doctrinas, falsas doctrinas que ellos enseñaban, era de que la materia, que todo lo material era intrínsecamente mala, y que todo lo espiritual ellos consideraban que era intrínsecamente bueno. Entonces ellos, por tanto,
En sus razonamientos concluían esto: Jesús no vino en carne. Él no pudo venir en un cuerpo natural. Es lo que ellos enseñaban. No pudo venir en un cuerpo natural porque eso significaría que tendría pecado. Entonces ellos veían, o sea, ellos habían sacado todo eso de filosofías griegas. Querían mezclar el evangelio con filosofías mundanas. Ante estas falsas doctrinas, ante estos peligros que la iglesia estaba atravesando, el apóstol Juan escribe esto. Todas las cartas tienen un propósito. No es como nosotros mandábamos cartas: ay, que te mando a decir que te saludo y que si te des por ahí algo que me lo mandes, como escribíamos antes, ¿verdad? Los propósitos de los escritores bíblicos, de los apóstoles, eran con respecto a doctrinas y preocupación por sus almas, de la alma de la iglesia. Cuando empiezan a surgir las falsas doctrinas, es cuando ellos se ponían en alerta. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los Gálatas? Sí. ¿Qué estaba surgiendo ahí? Los judaizantes se habían introducido. Correcto. Y empezaban a enseñar que no era suficiente solo creer en Cristo, que para ser salvo también tenían que circuncidarse, que guardar toda la ley y un montón de ritos judaicos que ellos tenían que guardar, y un montón de fiestas, y que no tenían que abstenerse de no comer cerdo y un montón de cosas. No comer camarones, para los que les gusta. Con los judaizantes estaban perdidos. Entonces el apóstol Pablo dice que el que venga con otro evangelio que sea anatema, dice el apóstol Pablo. Y ya saben el significado de la palabra anatema, ¿verdad? Entonces, que caiga la ira de Dios sobre ellos. Y estos gnósticos se habían levantado. Entonces ellos, en sus tantas creencias, ellos decían que pecar para ellos no, lo voy a decir un poco más distinto para que se entienda mejor, que el cometer inmoralidades para ellos no era pecado. Ellos decían en su razonamiento: porque no pecamos, dice, porque nosotros lo hemos cometido en lo físico, dicen, lo hemos cometido en la carne, pero el alma, el espíritu no peca, decían ellos. Ese era su razonamiento. Por tanto, ellos eran libertinos, pues. Ellos enseñaban a los otros creyentes a que pecar no estaba tan mal, sino por el contrario, como Dios iba a destruir el cuerpo, el alma no pecaba, decían ellos. Pero Pablo en su enseñanza enseña otras cosas, ¿verdad? Que el que se une con una ramera, dice el apóstol Pablo, se hacen, dice, uno con ella. Y no está hablando en el sentido necesariamente físico, sino en lo espiritual ocurren cosas. Entonces Pablo, en este caso Juan, refuta esas falsas doctrinas de los gnósticos. Cuando ocurren, como mencioné, que falsas doctrinas se introducen, es necesario que el pueblo de Dios vuelva ¿a qué? A la Escritura, amén, a lo que ya estaba escrito antes. De hecho, Juan no viene a inventarse cosas, sino que él viene a decir lo que ya vimos, amén, lo que escuchamos, lo que tocamos, de eso les venimos a escribir. Así es. Los reformadores tenían para ellos no era como un dicho, era como una, ¿cómo podría yo decirles? Una frase que expresaba el espíritu de los reformadores. Los reformadores siempre debían estarse reformando. Cuando se habla de reforma, no se malentienda, hace inventarse otra cosa. Reforma significa volver a la forma original. Y en este caso, cuando se introducen las falsas doctrinas, ¿a dónde vamos nosotros? ¿A dónde nos referimos nosotros? A la forma original, que es la Escritura. Entonces, la palabra de Dios es nuestros lineamientos, como por ejemplo le podría yo decir, ¿qué tal en un momento el terreno de la hermana Ana? Ahorita no tiene cerca, ¿verdad, hermana? Pero en algún momento
de repente viene ella percatando que se va haciendo más pequeño. Esto es a modo de analogía, hermano, no estoy diciendo que está sucediendo eso. Que se está haciendo más pequeña el terreno, y ella se da cuenta, no, pues yo creo que aquí ya está introduciéndose alguien más. Entonces ella, como tiene documentos legales donde especifica punto por punto a dónde llega su terreno, a dónde empieza, a dónde acaba, ella va a sus documentos y pues en última instancia, si ella no están las señales, los mojones que le dicen, ahí ella puede ir a sus documentos y pagar un ingeniero topógrafo que le haga la remediación, y ella se va a dar cuenta, a delinear y va a decir, no, aquí es necesario ya no tenerlo así, es mejor levantar una cerca. Usando esta analogía, es lo que hacían los apóstoles. Cuando se empezaba a introducir el mundo, las filosofías del mundo a la iglesia, inmediatamente ellos empezaban a delinear la doctrina. Amén. Ellos empezaban a mostrar con la escritura que lo que se estaba haciendo o lo que se estaba introduciendo en la iglesia era error, era pecado, era en contra de la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que está haciendo el apóstol Juan. Está delineando la doctrina, está delineando el evangelio, el baluarte de la verdad. Ahora, los propósitos o razones, entre uno de los que ya le mencioné, porque los gnósticos estaban introduciéndose en la iglesia de Cristo con su falsa enseñanza. Hay otras razones por las cuales el apóstol escribe su carta. Una es para fortalecer a la iglesia, a la iglesia de Cristo en la comunión con Dios, y así pudieran experimentar la alegría o gozo que traería esa comunión. El verso 4, ¿se acuerdan que dice? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces Pablo, ese es uno de los propósitos por el cual el apóstol Juan escribe su carta. A través del claro conocimiento del evangelio traerá gozo a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro corazón, porque vamos a tener esa paz con Dios. Ahora, el segundo propósito es dar seguridad a los cristianos en su fe y oponerse a las falsas enseñanzas, entre ellas una herejía de los gnósticos. Ahora, hay características de la carta. Una de las características es que se muestran varios contrastes, como en el Evangelio de Juan. ¿Sí saben qué es un contraste? Un contraste es una diferenciación de una cosa de la otra. Así es. Blanco, negro. Bueno, malo. Incorrecto, correcto. Falso, y así. Esos son los contrastes. Entre uno de los contrastes que la carta de Juan hace es que él habla de las tinieblas y la luz. También él habla del verdadero creyente y los falsos creyentes. Lo que dice que no, los que dicen que no tienen pecado, como los gnósticos, como ellos decían, no, nosotros no tenemos pecado, nosotros cometimos inmoralidad en el cuerpo, pero nuestra alma está limpita. Para con Dios no hemos fallado, por tanto, no tenemos por qué confesar nuestros pecados. Así creían ellos. Y están aquellos que confiesan sus pecados. Están los que guardan los mandamientos y los que no los guardan, no para salvación, sino como una evidencia que el apóstol Juan está haciendo de quienes son hijos de Dios. Porque Dios no nos ha llamado a ¿qué? A inmundicia, sino a santidad, a obediencia, a vivir de la manera que a Él le agrada. También los que creen en Dios y los que no creen. Todas estas son características que el apóstol Juan va a hacer o va a dar a la iglesia, y que va a servir para nosotros también como criterio para discernir entre lo verdadero y lo falso. Entre en este caso las falsas doctrinas, que hoy en día existen y abundan. Y tal vez si queda tiempo voy a mencionar una que no muy lejos están alrededor nuestro. Ahora, esta carta da conocimiento para identificar de algún modo o discernir lo verdadero de lo falso, distinguir entre lo verdadero
creyentes y distinguir en aquellos que son anticristos, porque así lo llama el apóstol Juan. Que aquellos que traen todas estas falsas enseñanzas, ¿cómo lo llama la Escritura? O Juan, anticristos, porque operan en el espíritu del anticristo. Satanás, hermanos, siempre va a levantar una mentira paralela a las enseñanzas de Dios. Y no así, esa es su manera de operar desde el inicio, en Génesis, cuando Dios había dicho que no coman del árbol, del conocimiento del bien y el mal, a Eva y a Adán. Sí. Y el gran sinvergüenza levantó una mentira paralela a esa verdad. Y él dijo, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. Una mentira, la primera mentira paralela a la verdad de Dios. Y esa es la insistencia de Satanás. Ante toda verdad cristiana, Satanás siempre levantará una mentira. ¿Cómo usted sabe distinguir, por ejemplo, como analogía, voy a utilizar esto también, un billete falso, si usted ni siquiera sabe distinguir cómo es un billete verdadero? En el banco, ahí tienen muchos mecanismos de cómo ellos poder identificar un billete falso. Nosotros a lo mucho la marca de agua que la ponemos en el sol y allí vemos que es falso o es verdadero, ¿verdad? Déjeme decirle que ya existen billetes falsos que puede ver esa marca de agua. Así que hay muchas más mecanismos de seguridad donde usted puede identificar un billete verdadero de uno falso. Ahora, ¿es necesario conocer todos los billetes falsos para poder saber cuál es el verdadero? No, es necesario conocer el billete verdadero, entonces vamos a poder decir, ese billete es falso. En una ocasión que Dios me bendijo con un asunto y al muchacho que le iba a pagar lo que le estaba comprando, él revisó cada billete y yo lo veía y yo por molestar le decía, revíselo bien. Entonces, pero ¿qué tal? Tal vez a mí me habían dado uno falso, a mí me va a tocar que reponerlo. Pero el asunto es, esa es la seguridad, de que esa es como la manera en cómo uno debe de identificar o discernir si algo es verdadero o falso. No simplemente dejarnos llevar porque uno lo dice, sino que el apóstol Juan está dando conocimiento, criterio a la iglesia para que identifiquen la falsa doctrina. Como mencioné. ¿Y cómo vamos a poder identificarlo cuando viene la falsa doctrina? Y a usted le agarran un texto, se lo sacan de contexto, tal vez el texto es literal y se lo hacen figurado, y luego le dicen, este es el purgatorio. Y luego le agarran un texto, se lo sacan de contexto y le dicen, Jesús fue creado. ¿Y sabe qué está en juego? No que pierda $100 usted, o $20. Está en juego su alma, hermano. Caer en el error, que el cual Dios nos libra, pero también la Escritura enseña de que nosotros tenemos que ser astutos, conocer la palabra de Dios para no ser arrastrados por doctrinas de demonios o del error. Y después de estar haciendo cosas y diciendo cosas que la Escritura no enseña. Entonces, es necesario conocer, y es lo que el apóstol Juan está tratando en su carta. Hay palabras claves que el apóstol Pablo da para dar esos momentos o esos donde usted tiene que poner mayor atención, porque él está dando ahí una clave para que usted discierna el error. Y esa palabra clave que él utiliza es, y dice, y sabemos, dice. Y sabemos, dice, cuando usted lea, lo va a encontrar como unas 7 veces quizás en toda la carta. Cuando él dice, y sabemos, ahí le está dando la llave, ahí le está dando la doctrina, para que usted a través de eso pueda discernir de ahí en adelante, o pueda tener criterio para poder discernir las falsas doctrinas. Entonces, nadie puede identificar, como dije, lo falso si no conoce lo verdadero. Ahora vamos al primer versículo.
lo que era desde el principio, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La primera palabra con la cual inicia la carta es el principio. Lo que era desde el principio, dice. ¿Nos recuerda Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? ¿Nos recuerda primer capítulo de Juan, versículo 1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios? Y conforme siguen leyendo y analizando y comprendiendo, usted se da cuenta que ese del verbo, o ese principio del cual Juan está hablando, es nuestro Señor Jesús. Por eso en el año más o menos 300 del cristianismo, se tuvo que llamar al primer concilio, donde el concilio de Nicea, porque se levantó una herejía de los arrianos que negaba la divinidad de nuestro Señor Jesús. Esto era lo contrario a los gnósticos. Los gnósticos negaban la humanidad de nuestro Señor Jesús. Y los arrianos se levantaron diciendo, Jesús no es Dios. Jesús no tiene la misma deidad y al igual que Dios, por tanto no es el Hijo de Dios. Y hay muchas herejías semejantes a esas, y sobre todo esas que niegan la deidad de Cristo son las que más abundan el día de hoy. Ya no tanto los gnósticos que negaban la deidad natural de Cristo, de que Él fue 100% hombre, sino por el contrario, Satanás introdujo, se fue al otro extremo y dijo, no, es hombre pero no es Dios. Ahora, lo otro es lo que hemos oído, implica que el escritor fue un oidor directo de lo que él está diciendo. Juan, el apóstol, él es principalmente el testigo de primera mano, no es aquel que porque le contaron, que dicen. Él es aquel que lo oyó, es aquel que lo miró y lo tocó. De esta manera él está refutando a los gnósticos que decían que era lo contrario, porque un espíritu no puede tocarse. El Señor Jesús en su resurrección, cuando él, y eso es que fue después de su resurrección, él le dice a los apóstoles, vean y tóquenme, porque un espíritu no puede ser tocado, le dice. Entonces él ya tiene un cuerpo, pero el cuerpo glorificado, pero físicamente, si podía tocarse, si estas manos que son materia y como lo de los apóstoles podían tocar al cuerpo de Cristo, es porque era cuerpo glorificado, pero como materia también. Ahora, lo que hemos visto con nuestros ojos implica que el escritor fue un testigo directo de todo lo que le está diciendo. Entonces, por tanto, su testimonio es más válido. Un testigo en los jurados se llama a aquellos que han sido directos de lo que han visto, de lo que han oído, de lo que han escuchado, de lo que pudieron ellos quizás en su momento comprender de la escena o de lo que se está tratando. No se manda si miró la abuela, no se manda a llamar al nieto, sino que a aquel que presencialmente estuvo en el acto o en el asunto. Ahora, de ahí también lo que hemos visto, dice, el escritor es testigo veraz que sus manos tocaron al Señor Jesús. Tocante es con respecto al verbo de vida. Él dice, con respecto a esto, al verbo de vida. ¿Qué es el verbo? El primero literalmente significa la palabra. Es lo que significa el verbo. Se lo traducen como verbo por alguna razón. Literalmente dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso está en Juan 1:1. Hablando del verbo es de la palabra que se había dicho, que se había profetizado y que llegó el momento en el cual fue cumplida, fue hecha carne. Por esto este es el verbo de Dios, el cual a su tiempo lo que Dios a través de sus profetas, lo que a través de todos sus siervos había dicho, se llegó al cumplimiento en el Señor Jesús. Por eso Él es llamado como
el verbo de vida o el verbo de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, dice Juan 1:14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Dice el escritor, Juan el apóstol, que aquel verbo, aquello que se había dicho, se hizo carne y vivió entre nosotros. Isaías profetizó de esto también. Isaías 1:7-14 dice, hablando, cuando la Virgen concebirá un niño y se llamará Emanuel, como el hermano Emanuel, lo cual significa Dios con nosotros. Y el ángel a María, cuando anuncia el nacimiento del Hijo de Dios, le anuncia y le pondrás por nombre Emanuel, que es Dios con nosotros. Y también le dijo, le llamarás Jesús, porque Él es el Salvador del mundo. Entonces Él es nuestro Salvador. Juan vivió esta experiencia real en tiempo de la vida de nuestro Señor Jesús. Lo que Juan está refutando son a esas falsas doctrinas. También, imagínense, ellos en su razonamiento consideraban en realidad la materia en sí misma, hermano, quizás a modo de aterrizar con respecto a esta locura de los gnósticos. La materia en sí misma no es mala. Tome un cuchillo usted. ¿Para qué usted utiliza el cuchillo? Cuando corte para cortar la fruta, la verdura, una cosa u otra. ¿Cómo? El pastel. Pero úselo para otras cosas malas. ¿Quién es el malo? ¿El cuchillo o usted? ¿O el que lo usa? Es la persona. El cuerpo en sí, hermano, ese cuerpo que usted tiene y yo tengo, en sí mismo no es malo. Lo que dirige el cuerpo es la mente, su corazón, a las acciones. Entonces el cuerpo en sí mismo, y nos dice la Escritura, hablando el apóstol Pablo, que debemos glorificar a Dios, dice, en nuestros cuerpos, nuestra alma, mente y nuestros cuerpos, porque todo lo que somos es de Dios. A veces nosotros hacemos quizás, por cuanto se utiliza la palabra carne, consideramos que es como el cuerpo es, como decimos nosotros, carne, es malo en sí mismo. Pero no, el término carne en la Biblia puede ser utilizado, o la palabra carne, como hablando semejanza a los hombres, o como la naturaleza de pecado. La misma palabra no significa, dependiendo del contexto que rodea esa palabra, está dando a entender o está hablando de la naturaleza pecaminosa, como el apóstol Pablo muchas veces habla en el libro de Romanos, o está hablando, como en este caso, que dice Juan, que aquel verbo fue hecho carne, dice. No se está refiriendo al pecado, no se está refiriendo, y aquel verbo se hizo pecado. No está refiriéndose a eso. Entonces la carne es más bien dicho un término teológico de donde se deduce que son la pecaminosidad del hombre. Entonces usted puede glorificar a Dios en su cuerpo, usted puede honrar a Dios en su cuerpo, y no dice la Escritura que es vuestro cuerpo, dice, es templo y morada del Espíritu de Dios. Imagínense el Espíritu de Dios habitando en inmundicia. Dice vuestro cuerpo, ni siquiera dice vuestra alma, dice vuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es un misterio que para los falsos maestros no pueden aceptar ni recibir. Por tanto, caen en el error, caen en el pecado de perdición. Porque los demás pecados, como fornicación, adulterio y todas esas cosas, Dios ya lo solucionó. Pero las falsas doctrinas, hermano, está en juego su alma. Como iglesias a veces podemos tener errores de interpretación. Ejemplo, le voy a poner errores. Algunos creen, algunas congregaciones, que Cristo va
a levantar a la iglesia antes de la gran tribulación. Entre eso yo creo que la iglesia, ¿verdad? Que el Señor, hasta usamos un término tal vez no bíblico, que le llamamos el rapto, pero dando a entender de que Cristo nos va a llevar. Y otras iglesias creen que ellos van a atravesar la gran tribulación y que a mediación de los 3 años y medio, Cristo va a venir por su iglesia. Esté mal uno, esté mal el otro, Cristo va a venir en su tiempo por su iglesia. Es un error de interpretación. Pero las herejías, hermano, herejía es un asunto de perdición. Ese es el peligro. Cuando trastoca la deidad de Cristo, cuando toca la naturaleza de Cristo y cae en error una iglesia, están perdidos. Cierto. Para que entendamos la gravedad, que lo grave que es las herejías, a lo cual el apóstol Juan está tocando. Porque es un asunto del alma, de perdición eterna. Tal vez asuntos secundarios, ellos pueden, tal vez no le hubiera dado tanta importancia. Pero hoy en día, hermanos, hay mucho error con respecto a eso. Es cierto. Tal vez aquí no es muy fuerte el Islam. Lo que son los musulmanes, los musulmanes son una etnia. El Islam es una religión. Ahí en Estados Unidos, allá abunda mucho el Islam. Donde ellos no creen que Cristo es semejante a Dios, que Cristo es uno con el Padre. Ellos niegan la divinidad de Dios. Ellos lo llaman Isa. Bueno, su lenguaje es lo que significa Jesús. Pero para ellos simplemente Jesús. Él fue un buen líder que les enseñó a cómo vivir. Fue un profeta de Dios que les enseñó a cómo un buen líder, dicen ellos. Hasta ahí. Para ellos el único salvador es Dios. Como ellos le llaman, Alá. No nos vayamos lejos, los testigos de Jehová. No nos vayamos lejos, los mormones. Ellos no es que nieguen la naturaleza natural de Cristo, o que Cristo vino a ser en carne. Ellos niegan la divinidad de Cristo. Niegan que Él es uno con el Padre. El Señor Jesús dijo, mi Padre y yo, uno somos. Le van a venir a sus casas repartiéndole las atalayas y todo ese asunto. Dándole el libro de Mormón. Pero ¿y cómo usted les va a refutar esto? La deidad de Cristo, y le van a decir que Él simplemente fue un profeta, fue la primera creación, dicen ellos, de Dios. Nada más, pero no uno igual con el Padre. Niegan la divinidad de Dios. Y por eso que nosotros, a lo menos por la Escritura, consideramos que son sectas. Porque niegan la deidad de Cristo. Niegan tal vez no la humanidad de Cristo, pero sí la deidad de Cristo. A mí me ha tocado toparme con testigos de Jehová y refutar a través de la palabra. No, que ustedes niegan, ustedes hacen más grande a Jesús que al Padre. No, es que ellos no están peleados como usted, que piensa que Jesús es menor que el Padre. Ellos son uno, de acuerdo en todas las cosas. El Padre tuvo el plan, nuestro Señor Jesús vino y la Escritura dice que Dios estuvo con nosotros. Así es. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Y el apóstol Pablo está diciendo que el ministerio, grande es este ministerio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Amén. ¿Hablando de quién? De nuestro Señor Jesús. Pero creo que hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, hermanos, debido al tiempo. Pero es importante que cada uno de nosotros conozcamos la doctrina bíblica. Amén. Que conozcamos la naturaleza, los atributos, la naturaleza tanto humana como divina de nuestro Señor Jesús. Porque entonces va usted poder tener el criterio, las herramientas para poder refutar cuando los falsos maestros vengan a usted. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por tu misericordia, por la palabra revelada, Señor, a nosotros, que está escrita, Señor, no simplemente por el testimonio de un hombre, sino por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Diste tu vida en la cruz por nosotros, pero no, la muerte no pudo retenerte, sino que te levantaste al tercer día y como el Todopoderoso
te levantaste y resucitaste, así mismo has prometido resucitarnos a nosotros. Oh, sí. Afírmanos en la roca inconmovible que es tu Hijo Jesús, Gracias, Dios. la palabra de verdad. Ayúdanos a tener y guardar en nuestro corazón la palabra para cuando venga el error podamos reprender esa falsa enseñanza con la palabra, no con lo que yo creo, sino con lo que tu palabra me ha revelado, bendito Dios. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas que hoy han tomado el tiempo, Señor, para escuchar la palabra. Por tu Hijo Jesucristo te damos gloria y honra. Amén. Amén. Gracias, hermano Morán. Qué riqueza, qué belleza. Amén, hermano. Mire, yo le doy gracias a Dios por traerme a estos expositores a nuestra iglesia. Estamos bendecidos, hermanos. Yo sé que respetamos un tiempo y así tiene que ser, pero yo como pastor, yo deseaba que este hombre continuara. Me he sentido en una conferencia de lo mejor. Pongámonos de pie y vamos a orar. Hermano Morán, aprecio tanto las enseñanzas que está trayendo a nuestra iglesia. Sé que Dios le está usando. Siga adelante, hermano. Usted que me está viendo y escuchando, él ya escuchó al predicador, al expositor. Queremos decirle que usted probablemente sin darse cuenta se encuentra sosteniendo herejías, creyendo falsas doctrinas, y esto es un peligro, porque Jesucristo, y con esto terminamos, Jesucristo dijo que el ciego que guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, en el infierno. Así es que reconozca a Cristo como Salvador, como Señor, como Dios en su vida. De lo contrario, al pasar a la eternidad, usted tendrá serios problemas. Crea en Cristo Jesús, como el predicador muy bien nos lo ha enseñado. Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias por usar a este joven, que está muy joven, pero bien joven. Te ruego, Dios, lo sigas usando poderosamente. Bendice su vida, su salud, sus niñas, su amada esposa. Gracias por mi hermano Mejía, mi hermano Salvador, que también, Señor, es un predicador. Gracias por alimentarnos a toda la iglesia. Ahora me siento pero tan bien, mi Dios, saber que no solo yo predico, sino que hay muchos predicadores que tú estás levantando en nuestros tiempos. No hay duda que vamos a fundar otras iglesias. Ayúdanos. Prepáranos el terreno. Ábrenos puertas y fortalece esta iglesia. Bendice las ofrendas de esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a tener el tiempo de las ofrendas, ¿sí? Hermano Jonathan, por favor, mi hermano, con mi hermano Solís. Ayúdenos, por favor, hermano Solís. Gracias al Señor por nuestros hermanos. Vamos a traer nuestras ofrendas, hermanos. Por favor, ayúdenos. Oramos. Padre bendito, otra vez te pedimos por las ofrendas. Bendice al dador alegre y bendice a aquel que no puede hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, mis hermanos, y cantamos. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y te damos, oh Señor. Amén. Bueno, los niños se están levantando ya para dejar una parte ahí para el microbús. Ya pasaremos también nosotros como adultos, pero vamos a orar para retirarnos. Oramos, Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias por tu palabra, por la alabanza, por la presencia de cada uno, Dios, por la bendición que hemos tenido, la fortaleza al escuchar el mensaje. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión de tu Santo Espíritu y el amor de Dios Padre sea con cada uno de nosotros. Bendice nuestra bella congregación, que cada día seamos más en número, más fuertes y más ganadores de almas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fuerte abrazo para todos. Feliz noche. Disfrute su cena. Estamos fuera de las redes sociales, mi hermana León. Ayúdenos. Cuídense y nos vemos el